Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Muchas gracias por su presencia, a los que están virtuales y a los que están ahí en el aula A de la ciudad de Paraná. Hoy damos inicio a este seminario sobre biomateriales, en continuidad con el ciclo Mañanas de Bioarte, desarrollado en 2020, donde distintas referentes del bioarte argentino expusieron sus líneas de trabajo. Para esta nueva edición hemos relevado una manifestación específica dentro del género bioartístico que se orienta hacia la producción y experimentación con biomateriales. Es por ello que desde el grupo de estudio Biosemiótica, Arte y Técnica y la Cátedra de Semiótica organizamos este encuentro de formación para conocer más sobre las nuevas materialidades en circulación dentro y fuera del ámbito artístico. Las tres expositoras que muy generosamente han aceptado participar del seminario son artistas investigadoras, referentes en el país, cuyas experiencias reúnen áreas y saberes complementarios. Ellas son Verónica Bergottini, Ana Laura Cantera y Ana Paula Hall. El seminario entonces se va a desarrollar en 3 encuentros previstos para septiembre, el día de hoy, octubre y noviembre respectivamente. Serán en modalidad híbrida, con la posibilidad de participar de modo presencial en la Facultad de Ciencias de la Educación, como están ahora ahí presentes en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, o por videoconferencia a través de la plataforma de Meet y el link que les enviamos cuando se inscriben por el formulario. Todos los encuentros son grabados, serán grabados y luego compartidos en el canal de YouTube de la facultad, así como el repositorio de las 3 charlas que tuvimos en el marco de Mañanas de Bioarte que están disponibles para consulta. Bueno, ahora sí vamos a presentar brevemente a la expositora del día, la doctora Verónica Bergottini. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Neuchâtel, en Suiza. Es licenciada en Genética por la Universidad Nacional de Misiones, oriunda de la ciudad del Dorado. Vive en la ciudad de Buenos Aires y es profesora e investigadora en biodiseño y cultura emprendedora en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad Torcuato de Itela. Creadora de Tilex, que ahora nos va a contar un poco más, y de Caru Fermentos. Bueno, bienvenida Verónica, te escuchamos atentamente y al finalizar tu exposición abriremos el micrófono para el intercambio. Mientras tanto, el público presente puede dejar sus consultas por escrito en el chat. Sin más preámbulos, te cedo la palabra y muchísimas gracias por aceptar participar y dar inicio a inaugurar este seminario de biomateriales. Bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias a todo el equipo organizador. Siempre es un placer encontrarnos nuevamente en un espacio, al menos que sea virtual, para poder contar nuestros avances, ¿no?, en nuestras investigaciones y poder tener una discusión entre todos, ¿no?, desde todas las áreas. Así que consultarles si me están viendo la pantalla completa. No, Vero. No. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Me parece chiquitita. Bueno, vamos a poner pantalla completa. Ahora... Vamos. A pesar de que aprendimos en pandemia, seguimos aprendiendo. Que probamos hace 10 minutos también. Así es. Cambiar diseño, vamos a ver si... Ahí estamos. No sé si están viendo ahora la pantalla. No, no se ve. Bueno, entonces lo que tenemos que volver a hacer compartir pantalla de vuelta. Tienen que ceder compartir pantalla nuevamente, creo. Ahí en el aula lo están viendo en pantalla grande. Ah, bueno, entonces están viendo... Bueno, me dicen ustedes si ya están viendo la presentación en pantalla completa.
Pero acá en el Meet no se ve en pantalla completa. No sé, alguien de los alumnos o alguien nos quiere confirmar cómo lo están viendo en el Meet, No. ¿no? Bueno, vamos de vuelta. No, pero igualmente si uno hace clic encima del chiquitito, te lo agranda. Haciendo clic donde está la especie de brochecito. Exacto, porque exacto, donde dice presentación, Ok. y ahí yo les comparto con pantalla completa. Tienen que entrar en la ventanita que tiene la exposición y apretar en el alfiler ese, en el icono del pin, exacto. Ahí está. Ahí Sí, se visualiza en pantalla grande. perfecto. Bueno, Buenísimo. Ahí está. bueno, avanzamos entonces. Nuevamente veo que hay mucha gente con la que ya nos cruzamos, así que es un gusto siempre estar en este diálogo con los artistas y con todo el mundo del diseño a través desde mi experiencia, ¿no? En esta experiencia inicial que tuve con los biomateriales, y hoy Karú, por ejemplo, es un proyecto más grande, en donde abarca también un lado comercial, en donde estamos de alguna manera impulsando la investigación gracias a la venta de una bebida. Entonces, hoy ya nos presentamos como Karú Biotecnología. Para hacer una pequeña introducción y centrarnos más bien en los biomateriales, hacemos un pequeño repaso de un término que se está usando mucho en el mundo del diseño, que es la biofabricación, ¿sí? La palabra bio ya les dice un montón, fabricación también, y básicamente, si bien es un concepto antiguo que se empleaba mucho en el ámbito de la bioingeniería, cuando bioingeniería, los bioingenieros, ustedes en Entre Ríos los conocen muy bien porque tienen una facultad con esa carrera. Antiguamente la biofabricación consistía en emplear células para generar dispositivos biocompatibles, implantes y demás. Luego, hace un par de años, la biofabricación llega al mundo del diseño, del arte, en donde se trata de involucrar a la biología en el proceso de diseño, ¿sí? Y cuando hablamos de biología, no hablamos más que la biología es amplia, ¿no? Incluye un montón de áreas, pero en particular está la biotecnología, y ahí yo quiero ser capaz un poco más técnica, porque en la biofabricación estamos utilizando células en el proceso de diseño, entonces estamos más bien hablando de biotecnología, ¿no es cierto? Cuando estamos empleando organismos vivos para obtener productos o servicios. Por eso, por ahí es biología, más bien biotecnología. ¿Quiénes son estas células? Bueno, pueden ser desde bacterias, desde levaduras, desde hongos con micelio, pueden ser algas, pueden ser células de mamíferos, ¿sí? El mundo de la biofabricación hoy en día, por ejemplo, en su máximo esplendor, en los países que lideran esta área de investigación, ya se está hablando de biología sintética, por ejemplo, diseñar organismos, rutas metabólicas para que estos microorganismos se conviertan como fábricas de materiales. Hoy en mi caso, por ejemplo, les vengo a presentar como la parte más tradicional, más convencional, donde no hay modificación genética, donde estoy trabajando con levaduras y bacterias para obtener un polímero, y que ese polímero tiene múltiples aplicaciones en el diseño. ¿Quién fue la madre de la biofabricación aplicada al diseño? Creo que ya todos la conocen, que se llama Susan Lee, una diseñadora que hace muchos años se cruzó en la universidad con un científico y empezaron a darse cuenta de que había una fuente alternativa de celulosa que provenía de microorganismos. ¿Sí? Todos conocemos la celulosa. Viene principalmente de la madera, ¿no es cierto? La pasta celulósica, la producción de papel. eh, Sin embargo, hay un grupo de microorganismos que sintetizan celulosa y que son microorganismos, son bacterias que están asociadas con levaduras. Entonces, eso fue como una revolución, porque de alguna manera empezar a investigar una fuente nueva, es decir, una fuente alternativa de celulosa y transformarlo en una especie de biocuero. Es decir, para ese momento, si bien esa fuente de celulosa se aplicaba para la obtención de una bebida, la aplicación era en sí novedosa.
Entonces Susan Lee de alguna manera fue la que dio origen hace mucho tiempo a esta área de investigación. A raíz de eso y como inspiración, yo vengo del ámbito científico, de la microbiología agrícola, investigando en otra área, y cuando descubro esta línea de investigación de Susan Lee en los Estados Unidos, y entre Estados Unidos e Inglaterra, descubrí que había una oportunidad de investigación en Argentina con este tema. El tema había un nicho vacío de investigación, de diseño en el área, y así fue que empezó descubriendo esta oportunidad de poder sumarme con una pequeña contribución a todo lo que es la investigación en nanocelulosa bacteriana. Más allá de la celulosa bacteriana, por ahí les comparto también otras investigaciones que hice con pigmentos bacterianos. Es decir, la biofabricación es un término amplio, en donde de alguna manera siempre vamos a tener células, ¿sí? Células vivas que están produciendo o un polímero o un pigmento, o están ensamblándose sobre un sustrato, y de alguna forma todo esto es el mundo del biodiseño, bioarte, es decir, es un área donde hay muchos términos, estamos todos juntos y estamos todos entremezclados entre la biotecnología, ahora cada vez más diseñadores trabajando también en esto y acercándose un poco a las técnicas de microbiología y biotecnología. Entonces, desde materiales hasta pigmentos, por ejemplo, esta imagen se muestran cómo las bacterias también sintetizan pigmentos. Muchos de estos pigmentos tienen efectos antimicrobianos, ¿sí? Las bacterias no sintetizan pigmentos porque son fashion o cool, sino que tienen un objetivo biológico, por ejemplo, de protegerse de otros microorganismos. Entonces, uno observando la biología, conociendo la ecología, de alguna manera uno puede obtener de la biología un montón de productos que son naturales y que tienen un impacto hoy en día en esta búsqueda de desarrollar materiales, un montón de bioproductos que están alineados con la sustentabilidad. Es decir, no es casualidad que esto esté en boga, sino que cada vez más el mundo está demandando alimentos sanos, productos más naturales, derivados que no tengan, productos que no tengan derivados del petróleo. Entonces, se suma todo esto, el auge de la biotecnología, el auge de la sustentabilidad y también la necesidad de la innovación, ¿no? Para el desarrollo sustentable. Empezamos un poco explicando cómo empecé con todo esto. Si alguien tiene una consulta, ¿sí? Puede interrumpirme en cualquier momento porque, bueno, hay mucho por contar, así que en ese sentido siéntanse libres de consultarme, no tengo ningún problema que me vayan haciendo preguntas a lo largo de la presentación. Verónica, ¿te molesta un segundito? Sí. Me parece que no están pasando las diapositivas. Ok. Ahí sí. Claro, es que no las había Perdón. todavía, estaba haciendo una introducción. Bien, disculpa. Hay una mano levantada, no sé si tienen alguna consulta ya para hacerle. Estoy en la diapositiva número 4 o 5 ya. Ah, claro, no, entonces no se pasaron. Ok, qué raro. Ahora vemos la de té de kombucha. Exacto, ahí estoy, exactamente. La anterior pueden ver pigmentos, bacterias y hongos. No, se ve té de kombucha. Qué raro, che. Bueno, vamos a tener, a ver, vamos de vuelta. Ahí está, vamos a empezar de vuelta con compartir nuevamente. Vale. Entonces podemos reactivar, capaz. Menos mal que me avisaron, porque ya estaba por la diapo. Sofía Aguirre, ¿tenés una pregunta? No sé, levantó la mano ahí. ¿Querés comentar algo o se te escapó la mano? Puede ser también. Ahí estamos. Me avisan si se ve. Me avisan si están viendo en pantalla completa. Ahora vemos, vemos en pantalla completa. la filmina de biofabricación. Bueno, básicamente si era esto, la introducción que es la biofabricación, de diseñar usando los procesos biológicos, la biología, y en particular cuando hablamos de biología, las células, lo que les venía contando, bacterias, levaduras, micelios, algas.
y células de mamíferos, células dentro del proceso de diseño. Eso es básicamente la biofabricación aplicada al diseño. Como referente número 1, Susan Lee, que les venía contando, con su desarrollo de nanocelulosa aplicada a la moda, y todo lo que generó el boom de este polímero de origen microbiano que les venía explicando desde el comienzo, y también por ejemplo, en mi caso, la experimentación. Yo trabajo con celulosa bacteriana y también hicimos una aproximación también con pigmentos naturales, que son pigmentos sintetizados por bacterias. Entonces también esto entra como un ejemplo de biofabricación, la nanocelulosa, porque es un polímero sintetizado por bacterias, y también el caso de los pigmentos, que también son sintetizados por bacterias. Y en algunos casos también hay hongos que sintetizan pigmentos. ¿Hasta ahí pudieron ver todo? Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo empecé a trabajar con todo esto? ¿Cuál fue el inicio? Bueno, básicamente hoy comienzo hablando, ya mi presentación cambió, porque hoy en día Carú no es solamente la producción del biomaterial Tilex, sino que también está el core, lo principal que estamos hoy comercializando y trabajando fuertemente y que sustenta todo, es la producción de la bebida kombucha, que es una bebida sana, saludable, que está muy en boga, y es básicamente una fermentación. Es una fermentación en donde necesitamos bacterias y levaduras, que lo que hacen es transformar, como pueden ver en esta imagen, el azúcar. Se cultivan en una especie de mate cocido dulce, en donde necesito sacarosa, que es azúcar, y esta bacteria, estas levaduras, en simbiosis hacen un procesamiento de esa sacarosa, se alimentan de los azúcares y generan un montón de productos metabólicos: ácido acético, ácido glucónico, etanol, dióxido de carbono, que es el famoso té de kombucha, que es tan sabroso. Pero además, y lo más interesante, es que como subproducto de la fermentación se genera esta celulosa, ¿sí? Que yo les comentaba inicialmente que Susan Lee hace mucho tiempo empezó a darse cuenta de que en el té de kombucha se producía una celulosa, ¿sí? De origen bacteriano, que tenía potencialidades en el mundo de la moda, porque todos sabemos de que la celulosa está formando, el algodón no es más que celulosa, muchos textiles derivan de la celulosa. Entonces empezaron a darse cuenta que podría ser una fuente de celulosa mucho más sustentable, mucho más rápida y de bajo costo, que esperar a que crezcan años y años la celulosa de origen vegetal, ¿sí? Entonces, el té de kombucha es una gran oportunidad para desarrollar un montón de unidades de negocio, como me fui dando cuenta a lo largo que pasó el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en particular en qué consiste la biología de estas bacterias y levaduras que viven y fermentan la sacarosa. Si nosotros hablamos de biofabricación, yo les dije células en el proceso de diseño, y realmente en esta imagen, por ejemplo, no sé si me confirman si no la llegan a ver, se ve en una imagen de microscopía óptica cómo tenemos estas células más grandes, que son las levaduras. Fíjense que son las típicas levaduras que están unidas, ¿sí? Y de fondo se ven unas células mucho más pequeñas, que son las bacterias. Bueno, esta estructura que se forma, esta celulosa que se forma en la superficie del té de kombucha, no es más que una especie de papel de filtro, por decirlo así, o hidrogel con unos poros muy pequeños, que alberga a las levaduras y a las bacterias y las permite estar en contacto con el oxígeno, ¿sí? Y en particular son las bacterias las que sintetizan estas fibras de celulosa, ¿sí? Que tanto nos interesa para el mundo del diseño. La celulosa, no sé si saben, pero es un polisacario formado por la repetición de unidades de glucosa, y lo más interesante es que se puede modificar químicamente. Tiene grupos funcionales, ¿sí? En la parte que está expuesta, que no está unida, que se pueden modificar químicamente, y como todos sabemos, estos grupos funcionales les gusta el agua. Por eso el algodón, todo lo que es celulosa, se hidrata fuertemente. Entonces, un polímero que tiene muchas propiedades que se pueden modificar química y físicamente, y que además le gusta mucho el agua. En particular, la celulosa bacteriana, como les venía diciendo, tiene unas características diferenciales a lo que es la celulosa de origen vegetal,
Y la principal diferencia es que las fibrillas están sintetizadas, es decir, el SCOBY de la kombucha, que es esta celulosa, ese cultivo simbiótico de bacterias y levaduras que está embebido en una red de celulosa, es puramente celulosa, a diferencia de las plantas, que todos no sé si sabrán que la celulosa está en la pared celular de las plantas, de las células vegetales. Y la celulosa no está sola, está combinada con otros polímeros, como lignina, como pectinas. Entonces, la gran diferencia es que la celulosa bacteriana se sintetiza de manera pura. No hace falta purificarla, no hace falta separarla de otros polímeros. Esa es la gran ventaja y el gran potencial de la celulosa bacteriana con aplicaciones industriales. Y por eso también el gran interés de emplear celulosa bacteriana en el mundo del diseño, porque es sustentable, rápido de crecer, es un subproducto, está alineada al concepto de bioeconomía y además no hace falta procesos de separación químicos y físicos como en otros casos. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, empecé a cultivar este té de kombucha, empecé a trabajar fuertemente con la yerba mate, porque hace muchos años que investigo con la yerba mate, sabemos que el té de kombucha se hace con té verde y con té negro. Yo dije, bueno, ¿por qué no probar con yerba mate? Porque sabemos que la yerba tiene un alto poder antioxidante. Bueno, se puede pensar en materiales que además estén enriquecidos, no se oxidan fácilmente. Y hice varias experimentaciones para cultivar esta famosa celulosa a partir de diferentes desechos agroindustriales. ¿Sí? Hicimos muchas experimentaciones para ver cuál era la mejor condición de producción de celulosa. Y básicamente lo que se produce durante la fermentación es esa lámina, es una lámina blanca. Ustedes saben que la celulosa es blanca, el algodón es blanco, y se generaba una gran cantidad en tan solo 15 días. Y lo más interesante es que por un lado tenías la lámina de celulosa y por otro lado tenías un rico té de kombucha. ¿Sí? Fíjese que es un proceso de fermentación donde se generan, por ejemplo, burbujas, ¿sí? Como resultado de una vez que el cultivo está en buen crecimiento, se genera un montón de metabolitos, ¿no? Que nosotros después lo disfrutamos en el té de kombucha, entre ellos las burbujas, por ejemplo, en esta imagen. El desafío al comienzo fue cultivar este té de kombucha, pero no con el fin de producir la bebida, ¿sí? Para producir la bebida, el proceso de producción es de una forma, ¿sí? En cambio, para favorecer el crecimiento de la celulosa, ¿sí? Cuando me interesa solamente esa lámina en la superficie, hay que aplicar otras técnicas de cultivo para fomentar más bien esa biosíntesis, ¿sí? Entonces, en algún momento mi casa estaba llena de grandes táperes, de una superficie bastante importante en donde obtenía láminas de 60 por 40, de 80 por 60, básicamente de celulosa, ¿sí? Luego de tener ese cultivo, luego de 14 a 15 días, cosechaba esa celulosa en la superficie del té y la purificaba, la limpiaba, le sacaba todos los restos que podía haber de restos de té. Se puede sacar todas las bacterias, se pueden matar las levaduras y obtener finalmente una lámina purificada, ¿sí? Que luego se combina con otros polímeros. Es decir, todos sabemos que la celulosa, no sé si saben, la celulosa, cuando uno se dice, necesito comer fibra, bueno, es básicamente es una fibra, ¿no? Es un componente, es un polímero estructural, ¿sí? Estructural que muchas veces hay que combinarlo con otros polímeros para que, como trabajamos con biomateriales, tenga ciertas características técnicas, como por ejemplo plasticidad, no se rompa, no sea un papel seco, no se me llene de hongos. Entonces, gran parte de mi tiempo me dediqué a combinar esa celulosa con otros polímeros y probar diferentes técnicas de secado. Si, por ejemplo, acá esto es lo más fácil, esto es una técnica de do it by yourself, publicada de open source, en donde lo que hago es básicamente secar esa lámina de celulosa sobre una superficie de madera y aplicarle aceite, por ejemplo. Ese fue mi primer ensayo cuando, en base a los consejos de Susan Lee, que de alguna manera era la que estaba ahí trabajando fuertemente en este desarrollo. Fíjense que después del secado, ¿no es cierto?, esto se llama hidrogel. ¿Saben por qué se llama hidrogel? Porque
en estas repeticiones de celulosas que se producen una arriba de otra, como una especie de gel, está altamente hidratado, por lo que yo les explicaba al comienzo, esos grupos oxidrilos que captan el agua, ¿sí? Entonces es básicamente un gel absorbente, ¿sí? Entonces, uno de los grandes desafíos, por ejemplo, que todos los que trabajan con celulosa bacteriana y que están aquí presentes, es el proceso de secado, ¿no? Tarda mucho secar el material si uno lo hace en condiciones de temperatura ambiental o en condiciones artesanales. Y fíjense lo que, es un pequeño tip que les voy diciendo, ¿no? De algunos puntos débiles. Cómo se puede trabajar, obtener diferentes texturas, diferentes colores en base al proceso de secado. De acuerdo a cómo uno lo seca, va obteniendo diferentes características del material, diferentes tonalidades. No solamente es la combinación con polímeros, sino que también el proceso de secado es clave en el caso de estructuras de celulosa bacteriana en formato de 3D. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Esto fue en el año 2018, si no me equivoco, a raíz de diferentes eventos que había de diseño sustentable, empezamos a no tener restricciones, a darnos el lujo de empezar a prototipar lo que sea. Es decir, el material sabíamos que era una especie de papel grueso, una especie de cuero, de cartón, y empezamos con diseñadores, con diferentes artistas, a hacer prototipos en este caso nos habían pedido de prendas para un evento y teníamos que comunicar que la biotecnología llegaba a la moda, ¿sí? Entonces hicimos un montón de combinaciones, de pruebas, en donde de alguna manera era la primera exploración de este biomaterial, que después lo denominé Tilex, porque bueno, nos centramos principalmente en la yerba mate como considero la yerba mate, ¿sí? como fuente de nitrógeno y el azúcar como fuente de carbono en esa fermentación del té de kombucha que me daba el polímero, ¿sí? Después también hicimos muchas investigaciones en donde vimos que cultivando con yerba mate realmente teníamos un polímero muy bueno en comparación a otros controles, pero eso ya es un poco más técnico. Nos dimos cuenta que el papel tenía, este cartón tenía un montón de limitantes porque no lo combinamos con otros polímeros y, por ejemplo, empezamos a abordar técnicas de diseño de origami, como de alguna manera poder empezar a transformar ese material en algo en concreto, ¿no? Entonces, una primera etapa fue más bien hacer plegados de origami. El tema de la celulosa bacteriana te da la oportunidad de también probar diferentes técnicas de secado y con eso también diferentes tonalidades. Por ejemplo, en este caso habíamos obtenido un color súper oscuro porque lo poníamos al sol y se oxidaba o como que se quemaba. Entonces era como un juego de experimentación y cada experimento era un resultado diferente. También podíamos jugar mucho con las texturas, teníamos diferentes grosores, es decir, fue realmente una etapa donde todo lo que sucedía nos convenía y lo transformamos en algo. En resumen de lo que fue ese primer proyecto inicial, lo interesante es que de alguna manera estamos haciendo biofabricación, ¿sí? Biofabricación, como les decía, emplear células vivas en el proceso de diseño, y lo interesante de la celulosa bacteriana es que el cultivo adopta la forma del recipiente en la que uno lo cultiva, entonces de alguna manera hay mucha gente que trabaja fuertemente en inclusive tener un container de cultivo que tenga el formato final del diseño, ¿sí? Hay un montón a partir de ese momento ya explotaron un montón de investigaciones, pero si les tengo que dar mi opinión, básicamente hoy el desafío o el negocio o la patente es estar en aprovechar esa estructura 3D, ¿no es cierto?, que yo les venía mostrando, esta estructura 3D del polímero, que tiene un montón de propiedades químicas y físicas que nosotros lo comprobamos científicamente con diferentes estudios, combinarlo con otros polímeros y finalmente darle una terminación o un acabado industrial. Eso ya se está haciendo, estamos trabajando en eso, y otras compañías, otras startups lo están haciendo en otros lugares del mundo. Entonces, lo que puede comenzar como algo artesanal, como algo exploratorio, si uno de alguna manera lo encausa a través de la investigación,
busca la manera de que esto llegue a un siguiente nivel, es posible. Entonces, alentarlos a los artistas, a los diseñadores, de que son proyectos que tienen una etapa de do it by yourself inicial, donde uno puede valerse de recetas open source, ¿sí? Que están disponibles en las bases de datos de muchas instituciones que trabajan fuertemente para que el biodiseño llegue a todas las personas. Cuando hablo de do it by yourself, son recetas como de cocina, fáciles, en donde de alguna manera el diseñador, el artista, empieza a conocer ciertos polímeros, empieza a experimentar, ver, a tener un desarrollo experimental, una hipótesis, una metodología, sus resultados, la validación y la reformulación hasta obtener los resultados. Es decir, se convierte en una especie de investigador de materiales. Así que es un gran potencial para todos. Hay gente, diseñadores, artistas que están realmente haciendo cosas espectaculares, y lo interesante es que se pueden después validar esos resultados mediante estudios técnicos, tercerizando a universidades, a institutos que de alguna manera permiten evaluar si ese material realmente tiene ciertas características técnicas, ¿sí? Las aplicaciones, volviendo un poco más a la teoría, las aplicaciones que tiene la celulosa bacteriana son múltiples. Bueno, ya les comentaba, en el mundo textil, en la biomedicina, en los alimentos, en la industria de papel también. Yo les presento una celulosa bacteriana en donde realmente se usa esa estructura 3D, ese hidrogel, y no se la modifica a nivel estructural, sino que se la combina con otros polímeros, pero también hay otras formas de romper esa celulosa y usarla como, por ejemplo, un filler, como un ingrediente más en otro material. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de cómo ese hidrogel de celulosa se utiliza en la biomedicina para hacer, por ejemplo, máscaras faciales para quemados, delivery de drogas, delivery, como es un gel absorbente, se le puede poner bioactivos, inclusive células, antibióticos, de todo. Así, un gran potencial inclusive para la biomedicina. También hay universidades, sobre todo en Finlandia. Finlandia es referente mundial de celulosa de origen vegetal y también de celulosa de origen microbiano. Ellos trabajan fuertemente entre las universidades, los institutos de investigación. Por ejemplo, el desarrollo de un auricular en donde utilizan esa celulosa bacteriana conformando un diafragma, también utilizan micelio fúngico. Es decir, el biodiseño no tiene... Verónica, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Perdón que te interrumpa. ¿En qué etapa le aplicás los otros polímeros y qué polímeros combinás con el hidrogel? Sí, ahora les muestro, vamos directo a tu pregunta. Les tenía para el final. Perdón que me anticipé. No, está perfecto porque por ahí las consultas son más puntuales y como hay mucho por contar, vamos directo a lo que por ahí les interesa. Para decirles así simplemente, oportunidades de investigación y desarrollo con la celulosa bacteriana, ¿no? Por ejemplo, fíjense que arriba dice biosíntesis of BC, o bacterial cellulose, ¿sí? Obtenemos esa membrana que yo les mostré, ¿no es cierto? BC membrane, que es bacterial cellulose membrane, y tenés como diferentes vías, tenés muchas vías, estas son algunas como más organizadas a nivel técnico. Una es la impregnación, que es lo que yo les comentaba. Nosotros impregnamos con diferentes polímeros. En particular, no les puedo compartir cuáles, porque ese es el core de nuestro proceso de investigación, pero puedes combinar con cualquier otro polímero. ¿Cuáles son otros polímeros? Por ejemplo, que están en las recetas de Do It By Yourself. Tenés gelatina, tenés agar-agar, tenés almidón, ¿qué más? Tenés, ahora no me salen los nombres. Bueno, todos esos polímeros que están en la base de datos de biomateriales que ustedes saben que por ahí tienen propiedades de gelificantes, propiedades de plastificantes, propiedades para darle una mayor estructura. En algunos casos, algunos combinan con cera, otros combinan con resinas para que sea impermeable. Bueno, tenés esa vía de impregnación, ¿sí? Combinación con otros polímeros de esa red de celulosa. Y después, por supuesto, el proceso de secado, ¿sí? Que dice drying and films, ¿sí?
Acá dice nata de coco, keeping impregnation, pero eso es para los alimentos. Otra forma es desensamblando esa red de celulosa, que dice es el número B, ¿no es cierto?, de rompiendo esa red de fibras y generando como una especie de pequeñas nanofibras, es decir, nanofibras son casi siempre, pero lo que cambia es el tamaño de la longitud de la fibra. Bueno, ¿qué se hace con eso? Se puede formular, combinar con otros componentes, por ejemplo, para generar films. Acá dice, ¿vieron que dice films? Que tiene una estructura, bueno, ahí se puede generar otro biomaterial, combinándolo con otro, biopolímero, por ejemplo. Hay gente trabajando en coatings, en donde esta celulosa también, como es hidrofílica y le gusta un montón de compuestos, también es como un papel absorbente para coating de alimentos. Ahí hay una startup también trabajando en eso. Y en algunos casos, pero esto ya hablando a nivel industrial, hay gente que utiliza esta celulosa para como una especie de, para la formulación, para dar textura a los alimentos, por ejemplo, ice cream. Acá hay una foto donde te dice las aplicaciones de la celulosa bacteriana en la industria de los alimentos. Fíjense, yo estaba acá, auriculares, ¿no? Todavía con biofabricación para el diseño, por decirlo. Después, la celulosa bacteriana también se usa, por ejemplo, como simulacro de artificial meat, es decir, como un texturizante para reemplazar las grasas, por ejemplo, ¿no? La industria de los alimentos está usando fuertemente esto. Hay muchas empresas en España trabajando en esto. Después, por ejemplo, muy interesante, que no puedo dejar de compartirles porque a esto me dedico exclusivamente, es como una especie de sustrato inmovilizador de enzimas y probióticos. Estamos trabajando en una línea de investigación, utilizar la celulosa, es decir, no solamente para el diseño, si bien Tilex es un proyecto individual mío con fines de exploración y con la kombucha, pero también en la parte de la universidad hago investigación de cómo aprovechar esa red de celulosa para capturar células, para capturar otros compuestos que tienen aplicaciones, por ejemplo, pueden tener aplicaciones en el agro. Pero ahí ya me estoy yendo un poco de tema con el diseño. Entonces, volvemos al último gráfico, al cierre, era más bien el cierre. Entonces tenemos impregnación, romper esa celulosa y combinarla con cualquier otro polímero, eso también hay en muchas open source do it by yourself recetas. O finalmente, ahora por ejemplo tenemos un artículo científico donde lo que hacemos es el paso número C, que es hacer una hidrólisis ácida, pero eso ya no pueden hacerlo en sus casas, chicos, porque eso es a nivel de laboratorio usando ácidos, y lo que hicimos es romper la celulosa en pequeños fragmentos, hacerla un poquito más fina, un poquito más corta, y para la formulación también de biofilms, de coating. Eso excede un poco por ahí, pero esto también estamos investigando. Verónica, Sí. tenemos una pregunta para acercarte acá de un asistente presencial. ¿Querés hacer la pregunta? Sí, ponele. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Sí, en el proceso de secado, ¿hay alguna reducción en el material? Y sobre la pigmentación, ¿se trabaja reduciendo o aumentando el pH de los sustratos que usás? La primera, sí, mira, te muestro. Por ejemplo, hay una reducción, miren, acá. A ver, el secado. Esto básicamente es casi el 80%, hicimos pruebas, el 80% es agua, ¿sí? Entonces, que vos tengas un material más grueso, o es decir, más bien tirando a un cartón o a un papel, va a depender del grosor, del ancho de esta repetición de celulosa. Entonces, gran parte de esto es agua, ¿sí? El objetivo en el proceso de secado tiene que ser despacio, ¿sí? Eso te doy un tip, tiene que ser despacio, no tiene que ser altas temperaturas, es decir, dependiendo del proceso de secado, uno tiene mayor porosidad o menor porosidad del material. Acá les muestro una imagen. Porque el material no es solamente el culo. Acá, por ejemplo, bueno, acá, secado. Hay técnicas de secado, cuando le aplicas mucho calor, se produce una aglutinación de las fibras, ¿sí? Una aglutinación de las fibras. Si el secado es en frío, se produce una especie de estructuración de la fibra, es decir,
todo requiere, si bien hay técnicas do it by yourself donde uno tiene un material que puede tener una cierta flexibilidad dependiendo con qué uno lo combina, después hay un gran trabajo a nivel microscópico, a nivel químico y físico de la celulosa bacteriana, que ese es la parte científica que va a llevar a que tu material de alguna manera despegue de cualquier receta do it by yourself. Con respecto a la coloración, ¿me dijiste? Sí, al pH en la coloración, si se puede subir o bajar el pH para darle distintos tintes. No trabajé mucho con la coloración. Por ejemplo, en este caso, no trabajé con pigmentos naturales, como sé que hay gente que trabaja tiñendo con diferentes pigmentos naturales. Lo que sí acá en este caso, por ejemplo, usé pigmentos en base, pigmento para alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que esto, la duración a ver, acá tengo una imagen. Por ejemplo, no sé si lo ven, no sé si me está, bueno, no estoy, pero por ejemplo acá tengo uno que lo tení con un verde que era para torta, un pigmento para torta, y la verdad es que cuando toca el agua, por supuesto que se sale, ¿sí? Estas eran pruebas muy do it by yourself, ¿sí? Pero siempre tiene que ser un pigmento que le guste el agua, porque la celulosa toma el agua. Entonces ustedes ahí, los diseñadores, saben muy bien cómo teñir algodón, bueno, lo aplican a la celulosa bacteriana y aplica también. Bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Estos son los resultados de hace mucho tiempo con Karú, porque ahora, por ejemplo, ya estoy enfocada directamente en la investigación del material bien profundo. Hicimos oportunidades para diseñadores y artistas, obras de arte, exposiciones, bueno, ustedes saben mejor que yo, están en eso. Colaboré con varios diseñadores. En su momento, como no había mucha gente en el área, se podía publicar afuera, teníamos repercusión internacional. Era un momento donde nadie hablaba de biofabricación y biomateriales en Argentina, entonces fue una oportunidad para nosotros y para Karú hoy en día también. Hicimos prototipos, como les decía, do it by yourself, obviamente son prototipos que después no tienen una aplicación real. Sin embargo, ya hay empresas, por ejemplo, nosotros empezamos el proyecto en el 2017, 2018, casi ese mismo año también había startups en México y en otros países que por ahí sí ya trabajan fuertemente con biomateriales y tienen otros fondos de inversión y demás. Hoy en día esas empresas ya están prototipando zapatos porque combinaron el polímero con otros polímeros industriales, es decir, realmente hay un campo imparable de investigación. De hecho, no les voy a negar, bueno, acá tenemos imágenes, hicimos accesorios, por ahí accesorios es lo más fácil porque no hay tanto contacto con la piel, sino que uno los lleva cada tanto, también se pueden hacer muchas lámparas, todo lo que sea decoración y no tenga tanto roce con el cuerpo o con el ambiente. Si el material no está formulado, funciona para accesorios, por ejemplo, o como para packaging, ¿sí? Colaboré con varias diseñadoras, buenas marcas, hice muchas pruebas de modificaciones, darle un acabado de impresión digital, impresión láser. Trabajamos en un montón de cosas en paralelo, ¿sí? Trabajamos ahí con el INTI, algunas pruebas para impermeabilizarlo, algunas terminaciones sintéticas, algunos diseños, algunos patrones, es decir, trabajando siempre también en que el material de alguna forma refleje una identidad local, resaltar de que es cultivado en yerba mate, el nombre, Tilex, Siles paraguayensis, tratar de resaltar esa identidad local frente a la cantidad de otras, del mismo polímero en un montón de otros biomateriales en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa necesidad de decir, bueno, en Argentina, Tilex se cultiva en yerba mate, por ejemplo, ¿sí? Y así también, obviamente, que desde el año pasado y ahora ya a una escala un poco más grande, estamos produciendo la bebida kombucha como principal unidad de negocio, porque ustedes más que nadie saben lo difícil que es mantener un proyecto de arte, de diseño, de lo que sea, cuando
gran parte es experimentación, gran parte es investigación, no hay ventas o no hay fondos para que uno esté dedicándole gran parte de su tiempo a eso. Entonces, si bien independientemente de eso, yo sigo investigando con fondos privados, con mis fondos. La venta, por ejemplo, de la bebida fue de gran importancia. Si tuve esa gran suerte de que mi polímero base está asociado a un alimento, que es la kombucha. Entonces saqué mi línea de kombucha y obviamente que la kombucha mate y la kombucha mate con limón, que es la tereré, son el fuerte de la marca, porque básicamente Tilex es ese polímero cultivado en el mate cocido. Entonces también de alguna manera pude apalancar el proyecto gracias a la venta de la kombucha, ¿sí? Obviamente que la kombucha es un producto súper sano, y se genera una gran cantidad de polímero al final del proceso productivo. Si bien no se cultiva en formato lámina, grandes extensiones, pero esa fuente de celulosa se puede disgregar y formular otro tipo de biomateriales, que también lo estamos haciendo. Entonces, desde mi experiencia, decirles que ese fue mi camino. Tuve la suerte de poder vincularlo a un producto que se comercializa y para seguir investigando. Y actualmente en la universidad lo que estoy haciendo es investigación básica, estudiando las características físicas, químicas de las fibras, cómo funcionalizar. Estamos en un proyecto de funcionalización de esa red de celulosa, cómo darle un valor agregado a través de la combinación de la funcionalización, darle embeberla con diferentes tipos de células para una aplicación muy concreta en el agro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el mundo de la biofabricación, si bien puede tener una parte importante en el biodiseño, en la parte más, en la parte más de exploración, también es una oportunidad para que mucha gente haga como una carrera de investigación y trate de llevar el material hacia, ya sea hacia un alimento, hacia un producto que tenga impacto en el campo. Es decir, para mí hoy en día biofabricación ya es inclusive directamente la formulación de un producto, ¿sí? Es decir, si bien estamos con Tilex y Tilex está avanzando lentamente, pero está avanzando, hoy en día mi gran energía está en a esa red de celulosa, combinarla con determinados componentes para llevarla a una aplicación en el campo. Entonces empecé con el biodiseño, el bioarte en Do It By Yourself, sigo con la kombucha, que es lo que básicamente me da ingresos para la investigación, y desde la universidad hago investigación básica para ver si eso también se puede llevar hacia el biodiseño, también se puede aplicar a cuestiones de desarrollos de productos para el campo, por ejemplo. Así que, como verán, el camino sigue siendo es un gran desafío para mí. Yo soy docente universitaria también, investigadora, pero no dejo de pensar en ese lado comercial que me permite seguir investigando y me permite también seguir vinculada al ecosistema, ¿no? Porque de alguna manera en el mundo, por ejemplo, ayer en una ronda de negocios me di cuenta que muchas cervecerías o muchas fábricas en sus eventos abiertos al público, por ejemplo, contratan un montón de artistas. Y yo les decía, bueno, a partir de los residuos de la cerveza, de la kombucha, se pueden hacer alianzas con artistas para que hagan exploraciones de biomateriales y darle valor al bioarte dentro de una fábrica, en un recorrido gastronómico turístico que desarrolla, por ejemplo, el municipio para fomentar el consumo local. Entonces todo está de la mano, la gastronomía, las bebidas, el desarrollo de biomateriales, el arte, y siempre, obviamente, en mi caso siempre trato de comunicar, de tener una fuente de identidad como marca, como proyecto, ¿no? Para poder diferenciarse de cualquier otro proyecto similar. Y bueno, nada, eso, nosotros seguimos impulsando a la yerba mate desde la bebida, para que finalmente llegue a todas las personas una bebida en base a yerba mate, y comunicar que hay un subproducto que es un polímero que se está usando en todo el mundo en la moda y en el diseño. Entonces, combinar todo, hacer una especie de proyecto holístico y siempre abierto
abierto a que, de alguna manera, esto comienza con algo, pero puede terminar en otro desarrollo. O sea, trabajando con celulosa ahora con aplicaciones para el campo. Es decir, uno a veces comienza por un lado y después el contexto muy particular que vivimos, o la situación, o de dónde viene la financiación, uno encamina el proyecto para otro lado. Es un mismo polímero, es un mismo proceso y muchas oportunidades, básicamente. Buenísimo, buenísimo, la verdad que un montón de aristas abarca, ¿no? Tu investigación, desde dónde inicia y hacia dónde va volcando. Muchas gracias por todo lo que nos trajiste, sobre todo como al principio que cuesta un poco entrar en el lenguaje, bueno, de la biología, que no es el universo en el que habitualmente nos movemos, pero bueno, que es fundamental también conocer, dado que es el modo, digamos, de producción de la contemporaneidad, ¿no? Desde los alimentos, la indumentaria, bueno, el diseño, el arte, ya no queda espacio donde la biotecnología no esté presente prácticamente en nuestra vida, y sin embargo somos un poco, todavía no tenemos como demasiada comprensión del modo de producción que implica, ¿no? Cómo lo vivo está involucrado en cada uno de estos procesos, en algún punto de esta cadena, y bueno, y los cambios que esto va generando, ¿no? Me parece como que todavía no somos demasiado conscientes del peso que tiene la producción, esto que vos explicabas, ¿no? La producción bacteriana, la producción de celulosa, que puede ser de origen vegetal o de origen bacteriana, o de origen animal, quizás seguramente, y cómo esto está presente, digamos esto, en el packaging, en productos que habitualmente consumimos y necesitamos también, ¿no? Exactamente, sí. Hay muchos proyectos de biodiseño, bioarte en todo el mundo, y todo tiene que ver con un contexto. Nosotros tenemos gran potencial, pero tenemos un contexto. Entonces, muchas veces el contexto te lleva hacia un lado. A mí me hubiese encantado enfocarme exclusivamente en el desarrollo de una patente del material, pero a mí el contexto me lleva a producir la bebida, por ejemplo. A mí el contexto me lleva a investigar esto en la universidad. Entonces, el mensaje es, bueno, son proyectos muy lindos, muy interesantes, como un perfil más del primer mundo, y hay que tener una gran flexibilidad a la hora de encarar, y una gran tenacidad para no abandonar este tipo de proyectos. Lo ideal es que no quede en un do it by yourself, no quede en eso, porque realmente hay oportunidades de negocio. Es encontrar lo que por ahí más nos falta, es encontrar ese espacio para poder hacerlo con todo el potencial que esto tiene. Esto tiene un gran potencial, no es un relato, y eso lo confirmamos con el avance rotundo que tienen proyectos similares en otros lugares del mundo, que sí por ahí tienen una gran financiación, un gran apoyo. Sin embargo, a los artistas presentes es una oportunidad. Yo, por ejemplo, sé que algunos se acercan a determinadas fábricas, les preguntan cuáles son sus residuos, sus productos. Las fábricas están abiertas, cada vez hay más desarrollo de consumo local, todos sabemos, ya nadie más viaja, ya todos consumimos, no queda otra que consumir. Entonces hay una explosión de la gastronomía, hay una explosión de abrir las fábricas, y los artistas ahí también tienen un lugar para exponer su arte, para hacer bioarte, para estar cerca del sector productivo, hacer alianzas estratégicas. En las fiestas hoy en día, por ejemplo, siempre está el producto, está la bebida, la gastronomía, el artista, porque hay muchos artistas haciendo murales, haciendo diseño de remeras, y ahí está la música, no está el arte, la música, la gastronomía. Bueno, y ahí el bioarte yo me estoy dando cuenta que puede ser, es decir, irse a las empresas que generan, no sé, la producción de vino también, orugo de uva, un montón, la malta de la cerveza. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de diseño les digo, vayan a las fábricas, vean qué necesidad tiene. ¿Están compostando un producto orgánico? ¿Están tirando a la tierra, compostando? Eso
ustedes pueden hacer un biomaterial, pueden contactar, pueden hacer obras, pueden vincularse con la empresa. Es cuestión de una gran creatividad y obviamente de como no tener miedo a nada, tipo, así del residuo de la yerba mate, del residuo de la cáscara de naranja. Yo estoy hablando a nivel de bioeconomía de residuos de gran escala, ¿no? En diferentes economías regionales, ¿no? En la ciudad, en la cerveza, en la malta. Yo me voy a las fábricas todo el tiempo, me la paso de una fábrica en otra, toneladas de el grano de malta que lo pasa a buscar una chanchería, por decirlo así. Entonces, bueno, nada, hay oportunidad de crecimiento y bueno, eso va a depender de un montón de factores, ¿no? Eric, ¿había ahí alguien con una duda? Patricia, de vuelta. Acércate un poquito más al micrófono, Patrick, que se escucha con un poco de eco. A nivel celular, la composición de la kombucha con el alga vegetal es muy parecido. ¿Has tenido la oportunidad de observar? El alga vegetal. Sí. Alga vegetal. El agar o... agar, perdón, no te... No, gelatina vegetal, perdón, y Sí. no, otros materiales. ¿Has podido comparar la formación celular? Yo, por ejemplo, trabajo solo con celulosa bacteriana y otros polímeros que no son esos, básicamente. Pero, por ejemplo, vos podés hacer esto, romper esa celulosa en un binder, en una procesadora, ¿sí? Disgregar eso como yo explicaba, y combinarla con gelatina, con agar-agar, con almidón, ¿sí? Hay un montón de recetas open source, ¿sí? Que están en las bases de datos que yo a mis alumnos les paso, y uno puede utilizar esa celulosa bacteriana para darle estructura al material, para que le esté más rígido, para que absorba más agua, para que le dé consistencia, ¿sí? Son recetas de cocina, ¿sí? Y lo que se puede hacer siempre con la celulosa es un componente estructural, puede dar estructura, básicamente a ese bioplástico, a ese composite, le da estructura. No sé si es esa la pregunta. He hecho trabajos y le aporto estructura con la parte vegetal. Por eso te preguntaba, como yo no he tenido la oportunidad de trabajar con microscopio, si a nivel celular la celulosa bacteriana es muy parecida a la celulosa vegetal. No, no es parecida. Es decir, la celulosa vegetal, lo que vos tenés ahí, tenés pectina, podés tener lignina, está combinada con otros, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Y la bacteriana es diferente porque las fibras son mucho más pequeñas, las fibras. Entonces se habla de nanofibras. Esa es una de las principales diferencias de la vegetal con la bacteriana, es que el diámetro de la fibra, ¿sí? Es mucho más fino, y eso es una característica que le da como de una manera un mayor nivel estructural a los materiales. ¿Y con alginato de sodio? Si combiné, no combiné con alginato, pero sí se combina. Celulosa puedes combinarlo con alginato, con agar, sí, puedes combinarlo con todo. Es probar. También se usa en medicina, con tu reconstitución de tejidos quemados. También me da mucha estructura en materia combinada con otros productos. En la biomedicina se formula muchas veces con otras cosas, ¿sí? Pero principalmente esa capacidad de absorber agua que tiene la celulosa, ¿sí? Esa estructura que yo les mostré, eso es como una especie de barrera que es biocompatible y que además permite estar en la piel y hacer un delivery de cosas hacia abajo. Una especie de mascarilla, básicamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Sí, me sumo, acá hay un comentario de Diana Romero que dicen que están empezando su tesis sobre diseño industrial y que han probado con cáscara de naranja, pero bueno,
Sí. las estás animando ahora a que prueben con celulosa. Y me sumo a la pregunta de Natalia Mateucci, que está en el chat, sobre, bueno, ella dice cómo se va degradando el material con el tiempo, pierde grosor, cambia de color, se quiebra. Y yo también pensaba en esto en relación al arte, a las obras de bioarte que ya van entrando en los museos, que van a partir de premios, a partir de concursos o de adquisición. Digo, ¿qué recomendaciones darías vos para la conservación de este tipo de obras que involucran biomateriales, digamos, respecto de eso, de su durabilidad, de sus condiciones, qué condiciones ambientales, qué expectativa, digamos, de vida tienen dentro de los museos, digamos? Sí, esa es una buena pregunta. Estos son materiales que que tienen componentes orgánicos, sí, tienen una vida corta, por decirlo así. Lo principal es que tiene que estar bien, desde mi experiencia con la celulosa, yo no investigo mucho otros materiales porque llega un momento que ya, lo que tiene que estar es bien seco, ¿sí? Es decir, eso tiene que estar con cualquier cosa que tenga agua y que tenga algún trazo de azúcar, es una fuente de crecimiento microbiano, ¿sí? Por eso los alimentos secos duran tanto, ¿no es cierto? Que a diferencia de los frescos, entonces el material tiene que estar bien seco. Después se les puede poner alguna especie, si es para un objeto de una exposición, lastimosamente hay que de repente ver si se le puede impermeabilizar con algo, aunque sea sintético, ¿sí? Es decir, ser 100% sustentable hoy en día y uno pretender que eso permanezca inamovible, estos son materiales que después son compostables, entonces hay ciertas condiciones ambientales como temperatura y humedad, si en esa sala hay muchos hongos, está abierta la ventana, hay un campo, te crece cualquier hongo si no está bien seco o no está impermeabilizado. Una opción para hacerlo como resistente al agua es combinarlo con resinas naturales, con cera, sé que hay gente que trabaja con eso, impermeabilizar las fibras de celulosa con resinas, textiles con resinas, bueno, eso también se puede aplicar a, a- a la celulosa bacteriana, por supuesto. Es todo un camino de investigación, es decir, obviamente que cuando uno lo combina, también está la oportunidad, yo le explico a mis alumnos, de combinar con polímeros biobasados, ¿sí? Pero Argentina no tiene producción de biobasados, es decir, Argentina, si uno quiere llevar este material a una escala industrial, es posible, ¿eh? Hay que acercarse a las empresas de química verde, pero no están en el país, por ejemplo. No sé si con eso respondo algunas de tus preguntas. ¿Y algún cálculo así de durabilidad de estos materiales, de cuánto tiempo demoran en degradarse, digamos, si están en condiciones ambientales que los favorezcan, digamos, que estén? Y esto, por ejemplo, si uno lo composta, esto en 3 meses desaparece, ¿sí? Depende con qué depende con qué uno, si uno no lo combina con nada, es papel, es celulosa, tengo, por ejemplo, prototipos de 3 años que están hiper secos, por ejemplo. Es decir, algunos tuvieron hongos, todo depende del secado. Si está bien secado, es fibra, no va a crecer nada porque los microorganismos que descomponen necesitan una cierta condición de humedad y de agua. Cuando hay agua, ahí sí, puede crecer inclusive, si la agarra un hongo celulolítico, por ejemplo, al papel o a lo que sea, y hay humedad y agua, el hongo, por más de que degrada la celulosa con enzimas. Lo importante siempre para conservar cualquier cosa es sacarle todo el agua, estar bien seco. Y después ese material se va a ir secando, se va a ir rompiendo. Cada experimentador, cada diseñador conoce su material y es cuestión de dejarlo en el tiempo y ver qué pasa. En los museos no le puedes garantizar que esa obra esté intacta. Esto es biomateriales. No está combinado con ningún plastificante que de alguna manera te dé tantos años de. Eso tiene que ser bien claro a la hora de proponer estos eventos en los museos. Esto no te puedo garantizar, es un material orgánico, ¿sí? Entonces, responde al ciclo de la biología, del ciclo de la materia, ¿no? Buenísimo. No nos mostraste ninguna obra de arte, nos mostraste, te las guardaste para vos, a las obras que has expuesto, que has producido. Pasé rápidamente en el Power.
a las cuestiones más técnicas, sí. Sí, Bueno, ahí contanos va. un poco ahí cómo es tu acercamiento al campo del arte, qué recepción ha tenido tu obra. Bueno, yo, artista, me encanta que me pongan en el ámbito del arte. Lo que Te hago, ponemos porque has producido, digamos, como desde los inicios, sobre todo esto, trayendo esta nueva materialidad, que es muy loco también porque para la historia del arte, o sea, hay mucha investigación acerca del origen de los materiales artísticos, desde los primeros pigmentos, pero bueno, en estos casos son los propios artistas produciendo su materia prima también y dándole forma artística y poética. sí. Entonces es como, bueno, como una práctica distinta, ¿no? Y a su vez propia del bioarte, pero dentro de otra línea también de trabajo. Sí, es cierto, yo no me doy cuenta de eso que vos me decís, porque para mí es tan natural, porque por ahí soy de la biología, ¿no? Hay mucho de el material, se pudo diferenciar de otros materiales por la idea esta de la yerba mate, esta identidad fuerte de origen, ¿ok? Es un polímero que se cultiva en un extracto de yerba mate. Ahí hay mucho también del origen, de identidad, de construir eso. Yo trabajo fuertemente también en eso, ¿no? Que no sea solamente el polímero celulosa, que por ahí no transmite nada, sino que naturalmente ya transmito esa poética desde mi origen, desde mi historia, porque no es más que mi historia todo esto. No fue muy pensado estratégicamente, yo ya venía investigando la yerba mate y me parecía como que darle valor a ese cultivo que tanto nos caracteriza y también es tan poético, tan lo nuestro también me permitió diferenciar nuestros proyectos. Por ejemplo, a la hora de vender la bebida, yo hago fuerte hincapié en la bebida de yerba mate. Entonces creo que eso le sale desde el corazón a cada uno, la impronta, la identidad de esa obra, que se comunica a través del material, ¿no? Y si los componentes también nos pueden ayudar a construir ese relato. Lo mío fue como muy natural, no me doy ni cuenta. Pero, por ejemplo, ese diferencial, si yo estoy en la provincia de Entre Ríos, es una provincia productora de cítricos, por ejemplo, y bueno, el relato puede venir de la cáscara, es decir, ahí le dejo al artista su imaginación, su propia historia, su propia sensibilidad con el ambiente para poder contar cómo llegó a querer desarrollar ese material en base a cáscara de naranja, por ejemplo. Eso está de la sensibilidad de la persona que trabaja, porque una persona que va a los biomateriales no es cualquier persona, es una persona que tiene una sensibilidad por el ambiente y una gran audacia por la experimentación, porque son materiales que no sabes si van a llegar a un destino en concreto. No tenemos esa industria biobasada que nos pueda reforzar ese material combinado con polímeros que sí tienen durabilidad. Entonces, estamos todavía en el ámbito del do it by yourself, todavía, ¿no? Algunos ya pasando, algunos capaz ya en la transición, pero bueno, hay oportunidades para todos, ¿sí? Se puede explotar, esto se puede mirar desde muchas, yo les comparto mi historia, lo puedo llevar hacia un producto, hablo de bioarte en las rondas de negocio, yo hablo de bioarte y biodiseño, le digo, esto no es solamente una bebida, esto hay un concepto de sustentabilidad, hay un subproducto que se está revalorizando y no compostando, entonces es amplio, sí, el desafío es grande. Sí, tal cual, buenísimo. Después también había otra referencia que mencionaste en relación con Finlandia, que bueno, para la historia del bioarte también es como un lugar de referencia, porque fueron de los primeros laboratorios de bioarte que se crearon en el mundo. No sé si vos tenés si has tenido vínculos, si conocés de sus investigaciones y de la apertura realmente que han tenido de generar también estos cruces, ¿no? Desde las universidades, ¿no? Porque también no es casual que tu proceso que está vinculado hacia el ámbito de los negocios o hacia el ámbito del arte, hacia el ámbito del diseño, hacia el ámbito de la ciencia, o sea, tiene que ver también con la interdisciplinaridad de la biotecnología en sí, ¿no? Y las posibilidades de experimentación que da al trabajar con
materiales que no sabemos, esto que vos decís, ¿no? Como que vas probando sobre la marcha, que todavía no hay conocimiento cierto y hay todo un campo por desarrollar que es todavía muy incipiente, ¿no? Lo que conocemos. Me parece que por ahí en los científicos está como más claro también esa limitación, ¿no? Pero a su vez también la conciencia de todo lo que falta por conocer. Pero bueno, esa apertura también a involucrar a otros actores, así como vos también te animás a ser artista por momentos, que no es común, porque también el ámbito del arte tiene como una lógica muy endógena, digo, esta presencia también de otros perfiles de investigación dentro del ámbito artístico, también me parece que es un signo como de un cambio de época en la escena y en la producción de conocimiento en general. Pero bueno, digo, basándonos por ahí en experiencias más consolidadas, como lo que sucede en Finlandia desde hace tanto tiempo, por ahí, bueno, si tú tienes alguna relación, si tienes alguna experiencia, si seguís un poco eso que sucede también ahí. Claro, Finlandia es tal cual lo que decís. Finlandia para mí, yo tengo como referentes, Finlandia es un referente para mí desde el polímero, pero sí, como vos decís, ellos tienen una universidad, una materia que es química y diseño, donde los alumnos directamente están en un laboratorio trabajando con científicos. Entonces ahí ellos son pioneros en eso, en llevar al diseñador a tocar, a meterse en la química de la celulosa, que no es fácil. Yo vengo de la microbiología, tuve que aprender de la química de la celulosa y de la ingeniería de materiales, que es otra área. A mí también nos costó esta publicación, asociarme con científicos de la celulosa. Entonces, parece todo muy redondo, pero hay un trabajo. Todo es aprendizaje, todo es nuevo. Desde el otro día pinté el material y dije, bueno, esto se puede comunicar como en un centro cultural. A ver, acá tengo. Hice como yo misma me animé a pintar, dije, yo voy a pintarlo, voy a hacer. Como que me doy el permiso, si bien lo mío es más lo técnico, pero también me doy el gusto y el permiso de expresarme también artísticamente, aunque no tengo esa formación, ¿no? De diseñar, inclusive como es todo tan redondo para mí, que no veo los límites, no sé cuándo todo es lo mismo. En el diseño de las etiquetas, por ejemplo, de la bebida, estamos trabajando en un rediseño que tenga una fuerte identidad local, que no sea una etiqueta de la lata, como está hasta el momento, que tenga componentes de Carú, de Tilex, tenga íconos que transmitan un mensaje. Entonces también me doy ese lujo al diseñador, le digo, por favor, diseñame que haya estos componentes gráficos en la etiqueta, entonces que transmiten un mensaje. Entonces también me doy ese lujo de diseñar, que eso por ahí para mí es lo más divertido de todo esto. Es lo que más me genera satisfacción y diversión, la parte artística. A mí me divierte ir y estar en los eventos con los artistas y me encanta. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala, así no le robamos más tiempo a Vero. ¿Alguna pregunta práctica de los videoartistas que hay aquí presentes en la sala, ahí en el aula en Paraná, o entre los asistentes virtuales, que contamos con algunos aquí, conocedores? Pero bueno, la verdad que nada, cumpliste con todas nuestras expectativas, porque la verdad es que, bueno, dentro de las expositoras que invitamos en el marco de este ciclo, tu perfil era como el más distinto, porque, bueno, justamente no venís del arte, pero bueno, sin embargo, se cruzan los caminos con tanta, digamos, como decís vos, ¿no? Los temas, las metodologías coinciden tanto que, bueno, es inevitable no convocar también a voces de ámbitos del arte no tradicional, ¿no? Y experiencias que un poco, bueno, vos encarnás también en este múltiple rol que tenés de entrar y salir por ahí de estos espacios académicos o no académicos, o del ámbito de los negocios, o del ámbito del diseño, o del ámbito del arte, que por ahí parecen como que no deberían cruzarse, y sin embargo, bueno, sucede, y me parece que está bien que así sea, ¿no? Como otro modo de habitar.
Sí, yo creo que eso por ahí desde el artista se puede acercar fácilmente a la investigación, ¿sí? Se puede acercar, lo que falta es espacio, como se dice en lo alto académico, que de curso a la formalidad, ¿no? Pero hay base de datos, hay publicaciones. Nosotros, el conocimiento no es mío, nos dedicamos a absorber información de otras investigaciones y hacer aportes pequeños. La investigación, la ciencia es hacer un pequeño aporte a lo que ya existe. Es decir, son pequeños aportes. Un artículo es un pequeño aporte. Y así se va construyendo el conocimiento, con pequeños aportes. Entonces, a veces cada tanto surgen algunas invenciones grandes, pero no es seguido. Ahí pregunta, Ana Paula Hall pregunta, ¿dónde se pueden ver las publicaciones de tus investigaciones? Bueno, ¿Tienes alguna página o...? No, eso todo el ámbito académico tiene que me escriban un mail y después le puedo compartir algunos resultados. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra comentario que quieran hacer, dejamos abierto un poco el micrófono. Bueno, vamos a dar cierre entonces a este primer... bueno, me van a empezar todos los agradecimientos. Antes de despedirnos, bueno, me gustaría agradecer a Verónica Bergottini, por supuesto, por aceptar esta invitación, a todos los participantes por sumarse a este seminario, a todo el equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la asistencia técnica, a Paula Kinswater especialmente, que siempre nos atiende y nos ayuda, y a los integrantes del grupo de estudio Biosemiótica, Arte y Técnica, que sostienen el trabajo de investigar y divulgar lo que hacemos, que no es fácil. Los voy a nombrar a cada uno porque bueno, son muy importantes y fundamentales para poder lograr realizar estos ciclos. Ellos y ellas son Juliana Cataño, Lucrecia Gruber, Eric Hirschfeld, Raúl Levin, Antonella Mecchia, Antonio Milló, Yamila Zapata y Nélida Zubillaga. A todos ellos, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por su atención y los invitamos a continuar este seminario el miércoles 19 de octubre a las 10 a.m. Con la presencia de Ana Laura Cantera. Bueno, muchas gracias a todos y buena semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.